y pensaba que era Alibaba y los 40 ladrones, el árbol que canta y el pájaro que habla y todas esas cosas. Y cuando fui estudiante en Bellas Artes, en Historia de la Cultura, como veíamos un poco toda la influencia de las diferentes culturas en la nuestra y a lo largo del tiempo, cuando llegamos a la literatura árabe aparecen las mil y una noches. Y a mí se me ocurrió que yo tenía que hacer un trabajo de investigación sobre ese tema porque me había gustado cuando era chiquita. Y ahí entonces descubro que la obra de las mil y una noches en realidad no es una sola obra, sino que es una recopilación de cuentos del Medio Oriente, que son de diferentes orígenes, de diversos orígenes, que es lo que se llama un cuento enmarcado. Ayúdenme las profesoras de lengua, no me vaya a equivocar. Un cuento enmarcado, que es decir, es un cuento dentro de otro cuento. Y que los que yo leí durante mi infancia son los que se llaman los cuentos apócrifos, como serían falsos, de las mil y una noches, porque en realidad fueron agregados en forma posterior por un señor francés. Los cuentos eran de tradición oral, entonces bueno, alguien se fue tomando el trabajo de escribirlos y después darle un marco. Es un marco que sale de una realidad. Se trata de un sultán que emprende un viaje con una comitiva importante y que en determinado momento del trayecto se da cuenta que iba a la casa de quien lo iba a hospedar y no se había olvidado los regalos, que para ese momento eran súper importantes. Lleva regalos, llevar obsequios para quien te recibía. Vuelve y cuando vuelve encuentra que su esposa, le era infiel. Entonces la manda a matar y manda a buscar su califato a ver qué otros hombres habían sido más desgraciados que él. Y resulta que llegan muchas versiones de hombres que las mujeres les habían sido infieles. No era el único desgraciado, por decirlo de alguna manera. Y que hasta un efrit, que es nada menos que un genio, su esposa le había sido infiel. Entonces decide a partir de ese momento tomar una virgen como esposa por noche y terminada la sesión amorosa, mandar que la mataran. Así casi queda sin mujeres el califato y el visir, su mano derecha, que el visir es como el jefe de tropas y el que se encarga de todos los asuntos, desesperado, que ya no había prácticamente más jóvenes, más doncellas, es increpado por su hija y le dice: yo voy a ir, llévame a mí. No, sos mi hija, como yo sé que mañana no vas a amanecer. No, yo voy a ir con él. Y ella era muy buena narradora, que esta sí era Sheresade. Entonces, después de estar con su esposo, Sheresade, después de concretar su matrimonio, le dice, bueno, le dice el que la va a matar, no antes de que yo te cuente esta historia. Y comienza a contarle una historia que a él le parece maravillosa. Entonces, qué magnífica historia. Nunca nadie me lo había contado así de esta manera. Porque no conoces esta otra historia que yo conozco. Dice, bueno, contámela. No, ahora no. Mañana al anochecer. Entonces él no la mata la primera noche, espera una segunda historia al día siguiente y en algunas oportunidades las narraciones se concretan y empiezan y terminan y siempre ella lo deja como con ganas de escuchar más de su narración. Pero algunos cuentos, como es esto de cuentos enmarcados, son cuentos dentro de otros cuentos, como 3 o 4 veces. Entonces concluye, no concluye la narración de un cuento y el final lo va a seguir a la noche siguiente. Y así la perdona durante 1001 noches hasta que finalmente le perdona la vida. Ese es el cuento. Pero si ustedes lo leen, tiene un vocabulario adulto, no es un vocabulario de niños, el original. Así que bueno, por ahí para quienes pensamos que era eso, no. Esos cuentos fueron agregados después, junto con otros que hay documentado. Y con respecto a las palabras, mucho de lo que habitualmente manejamos como bueno, ahora no se usa mucho la palabra alcanfor, pero antiguamente sí, antes sí se usaba alcanfor. Todo lo que empiece con al es un artículo que no es ni femenino ni masculino. Es como el hola acá para nosotros, entonces todo lo que empieza con al seguramente es de origen árabe. Sí. Almacén, alacena, alcanfor.
alcohol, aljibe, alberca, todo, albahaca, almohada, almohadón, obviamente. Todo lo que generalmente empieza con al es de origen árabe. Sumado a eso, todo lo que tiene que ver con la cúrcuma y todas las especias que venían del Medio Oriente. Ustedes no se olviden que Medio Oriente durante años fue proveedor en la ruta de la seda precisamente de las mejores telas y de las mejores especias para el mundo europeo del lado de Occidente. Así que bueno, como justo hablé con alguien ahí, gracias.